Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Qué gozo poder tener la oportunidad nuevamente de contactarnos por este medio. Gloria al Señor, porque en su misericordia nos regala una nueva oportunidad. Y hoy es un nuevo día para estar agradecidos con el Señor por su gran amor, con que nos ha amado. Y porque tenemos ese privilegio de poder estar en contacto con su palabra, porque Él nos habla por su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y me alegro por usted, por estar detrás de esta enseñanza, siguiendo este mensaje. Tal vez nos estás viendo, escuchando este mensaje. Realmente permita que Dios obre en su corazón y en su vida, porque es Dios el que está hablándole por su palabra. Yo solamente soy un instrumento que estoy colocándole volumen a lo que dice la palabra del Señor. Y no olvide que esa palabra de Dios es de dos filos. Así como suelto esta palabra para que llegue a su vida, a su corazón, y Dios hace la obra por la cual ha enviado esa palabra en su vida, también la va a hacer en la mía. Porque la palabra de Dios es para aplicarla para cada uno de nosotros. Normalmente cuando nosotros señalamos a alguien así, estamos mostrando a esa persona que es el dedo, pero hay tres dedos que están apuntando hacia mí, de manera que cuando yo doy una palabra, primeramente la tengo que aplicar en mi vida, para que esa palabra realmente haga la obra que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Y voy a pedirle que vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 22, versículo 23, y dice así la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con la mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Vamos a hacer una corta revelación de esta palabra. Y como título le voy a poner exactamente las mismas palabras que dijo el Señor Jesús: erráis ignorando las Escrituras. Ahora, si nos damos cuenta, dice la Biblia que fueron los saduceos los que le preguntaron a Jesús acerca de esto. ¿Y quiénes eran los saduceos? Al igual que los fariseos y los escribas, eran las personas que estaban más letrados, se supone, los que más deberían conocer la ley. Pero curiosamente ellos le hacen esta pregunta al Señor Jesús, y dice que Jesús les responde: ustedes están errando al ignorar las Escrituras. ¿Y por qué les dice esto? Porque en el versículo siguiente dice acá: pero respecto a la resurrección de los muertos, les dice Jesús, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque Dios está interesado en que las personas vivan. De hecho, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que él viviera eternamente. Dios no quería que el hombre muriera. La muerte vino como consecuencia del pecado del hombre. Entonces, Jesús les dice a ellos prácticamente: ustedes no han leído las Escrituras, simplemente están siguiendo una enseñanza por costumbre o por tradición. Pero realmente el Señor quiere que nosotros nos preparemos en la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver en la Escritura acerca de dos puntos bien importantes que quiero que veamos el día de hoy, acerca de lo que Dios quiere para nosotros, porque Él quiere que nosotros nos preparemos. Es algo interesante lo que voy a decirle en este momento. Muchos inconversos, y cuando digo inconversos son personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, que no se han convertido al cristianismo, tienen a los creyentes en Cristo como personas incultas, o personas que son ignorantes, le dicen, porque piensan que por el hecho de conocer la palabra de Dios y por el hecho de estar en el Evangelio, entonces somos ignorantes, porque según ellos nos han lavado el cerebro. Pero realmente Jesucristo no solamente nos lavó el cerebro, también nos lavó el corazón, nos lavó nuestro cuerpo y todo nuestro ser, de toda esa inmundicia que había en nuestras vidas. Y ahora nos ha convertido en verdaderos hijos de Dios, redimidos y lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
que transmitamos este mensaje a otros para que otros sean libres de toda esta mentira que el mundo nos ha querido meter. La Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo, porque Cristo es la palabra hecha hombre. Y dice la Biblia que Dios en su misericordia se hizo hombre y en el lenguaje de hombre vino y nos transmitió el mensaje del cielo. Y qué importante es esto, que Jesús vino precisamente a los que no sabían nada. Cuando llamó a sus discípulos, dice la Escritura que sus discípulos no eran hombres muy preparados, sino eran hombres comunes y silvestres, como cualquiera de las personas. De hecho, eran personas que no eran muy letradas. La Biblia nos enseña eso, acerca de Pedro, que era un hombre que no era muy preparado, pero sin embargo Dios les enseñó la palabra de Dios para que ellos salieran de esa ignorancia en que estaban. Y ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, que nosotros hoy rompamos con todo estigma del mundo, que dejemos de lado esa pereza para estudiar la palabra de Dios y nos preparemos, porque la Escritura nos dice esto, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y lo miremos. Eso está en el libro de Segunda de Timoteo 2:15, ya lo vamos a mirar. Dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué nos dice el Señor? Que utilicemos la palabra de Dios para prepararnos. Cuando nosotros conocemos la verdad del Evangelio, todas esas cosas que tal vez antes no conocíamos, ahora vienen a ser reveladas a nuestros corazones. Y doy gracias a Dios porque Él en su misericordia, aún desde antes de conocerlo, Dios se fue revelando de una manera gradual, a llegar al punto donde ahora conocemos su palabra y entonces hemos podido desechar todas esas costumbres y tradiciones del mundo. Y dice la Escritura que nos preparemos como obreros, y un obrero tiene que hacer su trabajo bien hecho. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que hagamos bien nuestro trabajo en el Señor. En segundo lugar, vamos a mirar ahora en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, o sea que Él guió a hombres de Dios para escribir la palabra del Señor y para transmitirla a nuestras vidas. Y esta palabra no tiene tacha, ni tiene error, ni tiene equivocación. La palabra de Dios permanece para siempre y nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que mi invitación con este mensaje es a que mi amigo, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, levántate y prepárate para testificar mejor de Jesús. En la medida que nosotros nos preparamos para servir a Cristo, debemos hacerlo con excelencia, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y algo interesante que me encanta que está en el libro de Josué, y es que el Señor le dijo a Josué que de día y de noche él debería meditar en la palabra, en la ley de Dios. ¿Para qué? Para guardar y hacer todo lo que estaba escrito. Y entonces dice que de esa manera él iba a hacer prosperar su camino y que todo le saldría bien. Yo quiero que lo miremos ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que estar confesando la palabra con nuestras bocas, confesando esas promesas del Señor. Y la vamos a confesar en nuestras vidas para tenerlas presentes, de que tenemos que vivirlas, de que tenemos que hacerlas y ponerlas en práctica. En la medida que obedecemos al Señor y a su palabra y la ponemos en práctica, dice la Escritura, entonces cada uno de nosotros, cuando estamos obedeciendo al Señor, vamos a hacer que nuestro camino prospere y todas las cosas nos van a salir bien. Eso dice la palabra del Señor. Entonces tomemos esa promesa para nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús, para terminar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta corta reflexión de la palabra de Dios. Y dígale conmigo: gracias Dios, porque tú me has enseñado en esta hora, Señor, que debo, Señor, ser obediente a tu palabra. La Biblia nos enseña que si nosotros obedecemos a tus mandamientos, entonces dice, todas las cosas nos van a salir bien, Señor, por cuanto estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y también nos enseñas en esta hora que debemos estar preparados, Señor,
instruyéndonos en tu palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, porque tú quieres, Señor, que presentemos defensa con mansedumbre, Señor, pero con autoridad, porque la Escritura nos enseña que cuando Jesús hablaba a las personas, dice que ellos se admiraban de su doctrina, Señor, de tal manera que cuando nosotros abramos la boca, vamos a testificar de tu palabra en el nombre de Jesús, porque eres tú el que vas a ser exaltado, el que vas a ser glorificado a través de esta enseñanza que se transmite a las personas. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, le amo en el nombre de Jesús. Estimado amigo, Dios lo continúe bendiciendo. Vamos adelante. Si este mensaje le gustó, por favor compártalo con sus amigos y contactos para que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Dios le bendiga. Amén.